la vez pasada me encontré con una compañera de la secundaria. Ya hace mucho tiempo, cuando salimos de la secundaria y yo entré a estudiar en el profesorado, ella comenzó a estudiar una carrera, luego la dejó a mitad. Las cosas de la vida, ¿no? Se fue a estudiar y después al final no lo pudo hacer porque no, en realidad conoció a una persona. ¿Sabes qué? Era única hija. Y le dieron todas las posibilidades. Y cuando se fue encontró allí una persona que no era de gusto para los padres. Esta era una joven que siempre había sido de buena familia, de valores, personas dedicadas, familia, papá, mamá presente. Yo recuerdo que estábamos en la secundaria y solíamos juntarnos en su casa. Los padres muy amables, muy cuidadosos. Es que esa única hija, ¿no? Que no le pase nada, que tenga todo lo que pueda tener. Fue a estudiar y a mitad de la carrera se tuvo que volver porque había conocido a una persona y al conocer a esa persona, luego ella queda embarazada, regresan aquí a su provincia, se casan y ahí comienza una vida nueva para ella. Cuando uno está enamorado en ese momento, lo que menos piensa es lo que puede ser o cómo puede ser la persona. Porque realmente uno nunca termina de conocer la persona con la que se ha casado. Si es que antes vos no has preguntado bien, si no has estado atento a las actitudes que tenía en el momento del noviazgo, por ahí las emociones te enredan y vos decís, no, es así, es lo que yo necesitaba, ahora vamos a hacer una familia, y bueno, cuando ya mi hijo crezca, podré estudiar. Y este joven, que aparentemente era un joven que la quería, comenzó, después de los 2 meses, con actitudes, por ejemplo, de salir y no volver, de siempre poner una excusa, un trabajo al que faltaba, y no solamente eso, sino comenzó con malos tratos. Y así, un día, yo la encuentro, ya casada yo, casada ella, nos encontramos haciendo unas compras y nos pusimos a charlar. Y ahí estaba muy dolida, estaba una mujer siendo hija única, los padres, por supuesto, habían estado en oposición de ese casamiento. Pero dice que cuando uno se enamora, no, el corazón y el pensamiento, todo se nubla. La razón también, no piensa, no entiende. Solamente es lo que puede tener al frente y lo que le ofrecen. Lo que miran los ojos. Nada más, no hay profundidad. Y entonces ella me cuenta, la nenita ya tenía 2 años, una nenita tenía 2 años, y ella comienza a contarme que seguía con malos tratos, él hacia ella. Y ella dice, aparte de los malos tratos, dice, ha comenzado a tomar. Bueno, pero yo para que no se vaya, a la noche también la hago que se acueste mi nena y yo lo acompaño tomando. Yo le decía, ¿vos te parece que está bien eso? Y es que no, ¿para qué voy a ocasionar una discusión? Después se le pasa. Y así pasaron los tiempos, la hija se hizo grande. La hija se hizo grande y se fue de la casa, quedó ella grande con este mismo. Tuvieron una sola hija. ¿Sabes qué? Este hombre cada vez iba, en lugar de decir, bueno, voy creciendo, me voy dando cuenta de las cosas, fue para atrás. Fue más violento. El alcohol lo consumió tanto. Ella renegaba tanto que un día así lo internaron y no duró ni una semana con un gran diagnóstico terminal. Perdió la vida este joven. Hace poco lo volví a encontrar. Y ella me dijo, vos no sabés, dice, desde que se fue, mi vida dio un giro de 360 grados. Y entonces yo me pongo a pensar, entonces no cambió nada. Y eso lo pensé yo.
Y ¿sabes qué? Corroboró, porque matemáticamente un ángulo de 360 grados es un ángulo que da completamente, forma un círculo, vuelve al momento de la partida. Entonces, yo lo pensé en ese momento, o sea que no cambió nada. Y le pregunto, ¿y cómo está tu hija? No, mi hija ya se ha casado, está viviendo en otra provincia, le va bien a ella, tiene unos nenitos. ¿Y vos? ¿Y vos cómo estás? No, yo estoy, dice, totalmente recontra bien, hago esto, todas estas actividades. Y en la noche salgo a bailar y sigo, si no, invito a amigos y amigas en la casa y seguimos festejando. Y entonces, ¿por qué me decís que tu vida ha hecho un giro de 360 grados? Lo único que tiene de distinto tu vida, y vos disculpame, es que tu esposo ya no está. Pero vos seguís haciendo las mismas cosas que tampoco eran buenas. Que vos te excusabas en que, bueno, para que no haya problema, para que no haya división. Pero fíjate que esa no fue la intención. Y entonces ella me dice, pero sí, dice, mi vida ha cambiado. No, estás haciendo lo mismo. Y sabés que ese es una frase típica del ser humano. Mi vida ha dado un giro de 360 grados. Y si ha dado un giro de 360 grados, tu vida no ha cambiado nada. ¿Sabes qué? El ángulo de 360 grados, imagínatelo como un círculo completo. La mitad es 180 grados. Entonces, cuando Dios crea al hombre, Dios está arriba. Cuando Él lo crea, lo creó en perfección. Después, por elección, el hombre elige lo incorrecto, elige la desobediencia, se transforma en pecado y se separa del amor de Dios. Y Él comienza a caminar. Nosotros, el ser humano, comienza a caminar ese camino que le había marcado de perfección el Señor, alejado de Él. Y desde que Él comienza a caminar, la meta del hombre es volver a llegar al Señor. Y ahí se podría decir que realmente hay un ángulo completo de 360 grados. Y vos dirás, no voy entendiendo mucho, pastora. No te preocupes, yo te voy a explicar. Caminamos la mitad de nuestras vidas, los 180 grados, llevándonos por lo que vemos, por los intereses personales, por los placeres del mundo, por las exigencias, por la autosuficiencia, por el que dirán, por el quedar bien, el desarrollo personal. Y en ese caminar, pensamos que todo lo hacemos bien. Así hemos sido todos. Pero llega un momento, en esos 180 grados, en ese caminar, que hay un punto de inflexión. Hay un momento donde todo ser humano, todo, y el que todavía no ha tenido ese momento, lo va a tener. Y son esos momentos oscuros que llegan en nuestras vidas. Esos donde vos decís, estoy en una encrucijada, no tengo salida. ¿Qué voy a hacer? Donde quizás estás al borde de la muerte, al borde de una separación, al borde de un puente para quitarte la vida. Hasta que tu conciencia, o quizás alguien en algún momento, o en ese momento, o durante ese proceso tuyo tan oscuro, te dijo, pero podés cambiar todavía. Hay otra forma de caminar. Y vos dijiste, no, yo conozco y no hay más. Y tal vez alguien te llevó la palabra de Dios. Alguien te dijo que hace mucho tiempo, sin conocerte, a vos ni a mí, trazaron un camino para que vos y yo podamos caminar. Pero de hecho, elegimos mal. Pero hoy, cuando alguien nuevamente te ofrece quizás a través de una palabra, a través de un folleto, o alguien te dice, todavía hay esperanza, tenés que tener fe.
te está diciendo que de la forma que estás caminando no es la correcta. Y entonces, allí entra la decisión nueva que seguramente vos y yo hemos tomado. Cuando alguien en algún momento de nuestras vidas, en ese punto de inflexión, donde te diste cuenta realmente que si no hacías caso a esa palabra o intentabas ir a donde te habían invitado, donde te decían que había un camino nuevo, tu vida seguramente todavía estaría en los primeros 180 grados. Pero desde el momento que vos le decís sí al Señor, escuchás su palabra, crees en esa palabra que te trae, le abrís la puerta de tu corazón, ahí comienza realmente tu vida, la nuestra, la de cada uno de nosotros, la del hombre, de la mujer, el joven que ha decidido decirle sí al Señor. Ahí su vida comienza a tener sentido. Y ahí comienzan otra etapa diferente. Y sabes, no es que Dios nos marque un camino distinto. Vos decís, explíqueme que todavía no lo estoy entendiendo. 360 grados. El Señor está en el centro. Nosotros caminamos mitad, 180 grados. Con toda nuestra autosuficiencia, con todos nuestros lujos, nuestros deseos, nuestros malos pensamientos. Y llega un momento en nuestras vidas, la mitad, allí. Seguramente te ha pasado a vos. Alguna enfermedad, algún problema que pensaste, de acá no salgo, y alguien tocó tu corazón, tocó tu pensamiento, tus emociones. Y no fue un alguien cualquiera, a través de alguien llegó la palabra de salvación para tu vida. Y en ese momento de inflexión, vos te diste cuenta y ¿qué dijimos todos? Porque no le decimos al Señor, bueno, está bien, voy a ver una probadita. No se trata de probar. A ver qué cosa, a ver qué hay. No es eso. Cuando nosotros le decimos sí al Señor, es porque estábamos convencidos de lo que nos estaban diciendo realmente es lo razonable, es lo justo, es lo correcto, es lo que necesitábamos en nuestras vidas. Entonces, a partir desde ese momento, al darnos cuentas, uno dice, perdóname, Señor, me arrepiento de todo lo que hice. Me arrepiento de estos 180 grados que he caminado sin ti, Señor. Y se abre la puerta al mismo camino. ¿Sabes qué es un mismo camino? Pero que ya nos lo lleva a caminar de la misma manera, sino cambia nuestra forma de caminar. Por eso la palabra que yo te voy a compartir hoy es una palabra que nos enseña, es una palabra que nos afirma, es una palabra que nos vuelve a recordar que Dios, por sobre todas las cosas, no importa cómo estemos, la misericordia de Él es amplia. Y la forma en que nos perdona es infinita. Por eso voy a invitarte en esta noche que vos puedas abrir tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7. Y esta palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así, libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7. Y dice así, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y esto es palabra viva y poderosa de parte de nuestro Dios para tu vida, y dale un fuerte aplauso. Claro que sí, claro que sí. Qué hermosa palabra, pequeña. Y sabes que en el versículo anterior dice, buscad a Jehová, en el número 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y fíjate que hoy vamos a ver el número 7, la palabra está en el número 7 en este versículo.
Porque acá hay un mensaje grande. Un mensaje que muchas veces hemos oído, pero que todavía no seguimos entendiendo cómo debe ser nuestro caminar. Hay una orden, dice, deje el impío su camino. Dejar es abandonar. Dejar es una decisión consciente que toma. Bueno, yo voy a dejar de drogarme, no quiero fumar más, no voy a ir más a los bailes, no voy a hacer lo que hacía antes. Dejo. No es porque me obligan, es una decisión consciente. Uno está sabiendo que esa decisión va a ser para bienestar de uno. Pero no significa, muchos dicen, bueno, entro a la iglesia, lo he recibido a Cristo en mi corazón, sí, ya no hago lo que hacía antes. O no hago tanto, dice. Me cuesta un poco. Y en ese me cuesta un poco está, ¿será que te esforzás? ¿Será que para mantenerte estás buscando de Dios? ¿Estás orando? ¿Será que estás queriendo servir? ¿O todavía querés seguir un poquito entrando a la puerta del arrepentimiento y al nuevo camino, pero de vez en cuando quiero volverme a los 180 grados pasados? No se significa probar una cosa, significa que cuando vos decidís de no volver a hacer lo que hacías antes. El que se drogaba no se debe volver a drogar. El que robaba no debe volver a robar. El que era infiel no lo debe volver a hacer. El que fumaba no lo debe volver a hacer. Porque, ¿o acaso vos cuando le dijiste sí al Señor, alguien te dijo, decile sí, recibirlo al Señor porque si no te morís? ¿Alguien te dijo así? Seguramente que no. A mí me invitaron a recibirlo al Señor. Y de hecho, cuando le dije que sí, le decía sí a todas las cosas buenas y nuevas que venían. Entonces, habla de dejar primeramente. Y después dice, deje el impío su camino. El impío es toda aquella persona que además de ser mala, de hacer cosas incorrectas, es una persona que camina según las reglas del mundo. Camina en autosuficiencia. Camina como ella quiere caminar. No bajo la doblegación y la gobernación y la soberanía de Dios. Y sabes que muchas veces hay muchos creyentes que caminan así. Lo han recibido a Cristo en su corazón, pero todavía no quieren el gobierno completo de su vida. Entonces, deje. Porque hay una petición de dejar. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El impío es aquel que además camina bajo su razón, sus deseos, sus gustos, sus opiniones, sus justificaciones. ¿Cuántos hay que caminan así? Muchos. Pero no solamente dice acá que sea ese tipo de persona, sino también dice, deje el inicuo sus pensamientos. ¿Qué será entonces? ¿Será que son impío e inicuo son sinónimos? Son parecidos, son dos palabras parecidas, pero tienen un significado diferente. Inicuo es aquella persona que además de hacer el mal, es que sus pensamientos, sus sentimientos, sus motivaciones son todas perversas, son todas faltos de la verdad, lejos de la verdad. O sea, que no basta cuando vos le decís al Señor y vos te has arrepentido y estás dispuesto a volver a Él. No basta solamente de decir que mi conducta ha cambiado. Porque bueno, de repente quizás era una persona que vivía afuera continuamente con mis amigos, o aquel hombre que vivía afuera y volvía tarde y dejaba a su esposa sola.
O aquella mujer que daba prioridad tal vez al trabajo y se había olvidado no solamente de la familia, sino también de la relación de poder creer en Dios. Cuando vos le dijiste sí, cuando le decimos sí al Señor, no solamente cambiamos nuestra conducta. Bueno, yo vengo a la iglesia. En mi casa trato de ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre. Acordarme siempre que la voluntad de Dios es la que rige mi vida, un buen vecino. Y ahí aplico el amor al prójimo. Bueno, hasta ahí está todo bien. Mi conducta está cambiando. Mis actitudes están cambiando. Pero ¿qué pasa con el pensamiento? ¿Qué pasa con lo que siento? ¿Qué pasa con la intención que tengo para hacer? Por eso el Señor dice que no solamente es pecado cuando lo hacemos en forma física, sino cuando con los ojos, con el pensamiento viene un deseo indebido, algo incorrecto. Cuando nosotros vamos al Señor, viene lo más importante. Él ve adentro lo que nosotros no vemos. Y ahí es donde se necesita. Ahí es donde se necesita justamente el cambio. El cambio empieza en la mente. Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre que podríamos decir seguía las reglas del mundo, de los ejércitos, de las autoridades romanas. No les importaba. A él le habían dicho que habían cristianos que estaban pregonando a un redentor y no les importó si tenían simplemente que quitarle la vida, tenían que hacerlo desaparecer, los perseguían, los mataban. No le importaba a Pablo si eran niños, si eran ancianos. En ese momento tenía un proceder de una persona impía, pensamientos incorrectos, un pensamiento asesino, porque él creía que ese caminar era el correcto. Y el cambio de una persona comienza en la mente. Ahí empieza. Por eso, en ese camino a Damasco, cuando él iba a perseguir justamente en busca de más cristianos, se le aparece el Señor Jesús. Y ahí estuvo el punto de inflexión. Ahí le mostró lo que era Él. Ahí vino esa luz. Ahí dice la palabra que se le cayeron escamas de sus ojos. Porque muchas veces caminamos sin ver lo que es correcto. Y cuando él recibió y se dio cuenta, los propios discípulos que estaban allí comenzaron a dudar de él. Y hasta pensaron, ¿cómo puede ser que Jesús lo haya llamado a él? Y que cuando uno tiene un pasado de la manera que tenía Pablo, uno nunca piensa que Dios va a usar a una persona. Y sin embargo su palabra dice que Él justamente no ha venido a buscar a los que estaban sanos, sino a los que estaban perdidos. Vos y yo estuvimos perdidos. Entonces, cuando Pablo se da cuenta, se arrepiente y ahí entra en el nuevo camino, su mente cambia, el entendimiento de él. Por eso dice, renovaos en el poder de tu mente, el entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo, dice la palabra. Si los demás piensan que el aborto es bueno, pero vos no te conformes con eso. Vos renovate, cambiá, estudiá, fíjate, lee la palabra, investigala. No hagas lo que hagan los demás. Y acá dice, mira, algo muy interesante. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová. ¿Y sabes qué significa volver? Literalmente significa, si vos vas caminando, volver significa dar un giro, cambiar de dirección. Y ahí vienen los nuevos 180 grados hacia el Señor.
y vuelvo a entrar. Perfección del Señor, creación del Señor. Caminamos solos, sin guía, sin rumbo, perdidos. Después viene que alguien nos muestra el camino nuevo. Y el momento del arrepentimiento donde entra el Espíritu Santo de Dios y comienza a guiar nuestras vidas. Y ahí la puerta se abre para el cambio y para que volvamos a la meta final. Volver a Él. Fíjate que no es que Dios ha cambiado el camino, es un solo camino. El problema es que nosotros desde la primera vez elegimos caminar como nosotros queríamos. Pero gracias a Dios, a vos y a mí, alguien nos habló del Señor. Y nos volvimos arrepentidos de estos primeros 180 grados caminando solos, fallados, autosuficientes, orgullosos. Arrepentidos entramos este nuevo camino. ¿Hay obstáculos? Claro que los hay. ¿Es difícil? Por supuesto que sí. Pero Dios no nos quiere perfectos, nos quiere dispuestos, simplemente confiando y obedeciendo para llegar a la meta. ¿Y cómo llegamos a esa meta? ¿Cómo llegamos hacia Él nuevamente? Obedeciendo con esperanza, sirviendo, leyendo su palabra. Vuélvase. Hoy hay muchos que siguen caminando aún habiéndolo conocido al Señor. Caminan perdidos, caminan sin rumbo. ¿Viste alguna vez los niños cuando están comenzando a caminar? 2, 3 añitos caminan, primero hacen 2 pasitos para un lado y después se van 3 pasos para el otro y después vuelven atrás. Lo que pareciera que estarían perdidos, porque con su carita buscan una referencia. Cuando la ven a la mamá, se dirigen a la mamá, pero si no ven, buscan. Así es el creyente que lo ha recibido a Cristo, pero todavía no quiere terminar de cruzar. Porque cuando vos cruzás la puerta del arrepentimiento con el Espíritu Santo en tu vida, es imposible que vuelvas atrás. Es imposible. Pero no porque lo diga yo, sino porque Jesús le decía que aquel que pone la mano, dice, en el arado, es imposible, no es digno de mí. Yo no puedo servirle al Señor, no puedo seguir en la meta si cada 2 por 3 voy a decir, ay, esa parte era linda. Y si era linda, te hubieras quedado ahí. Gracias a Dios, alguien a mí me mostró lo que yo creía hermoso y maravilloso, que era realmente oscuridad y perdición. Volverse a Él. Pues decís, pero yo estoy cerca de Él. Gloria a Dios si estás entonces. Y sigue diciendo, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira, Dios es maravillosamente fiel y bueno en todo tiempo, en todo tiempo. En los tiempos buenos tuyos y en los tiempos malos. En los tiempos que estás alejado y en los tiempos que estás cercano. Siempre, Él no cambia. En Él dice su palabra que no hay mudanza. Somos nosotros, es el ser humano el que se sigue alejando. Entonces dice que cuando nosotros vamos a Él, dice, vuélvase a Jehová, el cual Dios tendrá misericordia. Dios nos va a seguir dando lo que no merecemos, esa compasión que no merecemos. Merecemos castigo, merecemos juicio, pero Él, a través de su amor, la misericordia es una compasión tan grande. Mira, es tan grande que dice, el cual tendrá de Él misericordia, de Él, de vos, de mí, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El perdón de Dios no es como el perdón del hombre. El perdón de Dios no tiene límites, no tiene extensión, no tiene a este sí, a este no, no tiene un tiempo, no tiene una justificación. El perdón de Dios dice que el cual será amplio en perdonar. Es tan inmenso, es como que multiplica el amor, el perdón de Él. Y el perdón es la característica justamente que hace que todavía siga esperando que el hombre se convierta, que el hombre
lo busque. Y ahora hacemos al revés. Por eso dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué dice mientras pueda ser hallado? Porque llegará un momento que quieras buscarlo y ya será tarde. Vos decís, hoy está cercano a vos y eso depende de vos. Yo no sé cómo es tu relación con Él. Pero si te veo cada sábado, cada domingo, cada miércoles, te veo en todos lados. Evidentemente, estás caminando hacia la meta. Pablo decía, yo no creo haberlo conseguido todo, pero estoy fiel con mi mirada, atento, no quiero fallar, quiero seguir allí. Qué bueno saber que realmente entonces los 360 grados se cumplen cuando nosotros lo buscamos a Dios, nos arrepentimos y aun cuando tenemos dificultades, volvemos a Él. 180 grados sin Él, 180 grados con Él. Hay diferencia, hay un gran cambio. Yo te invito a que te pongas de pie. El pecado es el que nos hizo perder el rumbo a nosotros. Y Cristo, maravilloso, nos devolvió la dirección. Por eso, la presencia de Dios es la que nos da día a día y la que nos va perfeccionando. Porque obra de sus manos somos. Para llegar a la meta, estos 180 grados, nos vamos a equivocar, seguramente. Pero si vos estás confiado en el Señor, vas a volver a arrepentirte. Y el Señor va a volver nuevamente a recibirte. Hasta que lleguemos siendo perfeccionados a través de las cosas que nosotros elijamos. Si son las correctas, van a ser menos conflictos. Si tu fe es débil, y es muy posible que pasemos algunas adversidades, algunas pruebas. Así que allí donde estás, dice la palabra maravillosa y la promesa, para que sean los 360 grados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y seguramente vos sos una criatura nueva. Así que ahí donde estás, yo te voy a invitar entonces que puedas hoy nuevamente decidirte. Caminaste tal vez, inclusive te habías quedado en esta puerta y no habías caminado del todo. Bueno, yo te invito a que puedas caminar esta vez solo, tomado de su mano, con el Espíritu Santo en tu vida, guiando. Y que puedas hacer esta oración de fe, que le entregues un día más tu vida, que le permitas a Cristo entrar en tu vida, para que haga todo lo bueno que tiene, y que puedas repetir después de mí. Señor Jesús, en esta noche, luego de escuchar tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas mis equivocaciones. Me arrepiento de cada uno de ellos. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor, yo te pido que me ayudes, a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. Y a partir de hoy, yo te invito nuevamente a que entres
en mi vida, a que entres en mi vida, a que la dirijas. a que la dirijas. Quiero seguir caminando, Quiero Señor, seguir caminando, Señor, hacia la meta, hacia la meta, hacia el trono de la gracia hacia el trono de la gracia, de tu mano, Señor. de tu mano, Señor. No permitas No permitas que cambie de dirección. que cambie de Te dirección. doy toda la Te gloria, doy toda la gloria, toda la honra, toda la honra, en el nombre del en Padre, el nombre del en el Padre, nombre del en Hijo el nombre del y en Hijo, el nombre del Espíritu en el nombre Santo del de Espíritu Dios. Santo Amén, de Dios. amén Amén. y amén. Y dale. Tu presencia que recorra hoy mi ser y tu Santo Espíritu me llene otra vez. Quiero el fuego santo que arda en mí una vez más y tu gloria llene este lugar. Bendito Salvador, tu gloria ya está aquí envuelto en bendición. ¿Qué más puedo pedir? La gloria yo te doy por salvarme a mí. Gracias otra vez, gracias por venir.